Autoridades de INGUAT señalan que la pandemia por COVID-19 ha provocado la pérdida de más de 102.000 empleos directos, el cierre definitivo de un 14% de empresas turísticas y una reducción en la ocupación de hoteles y otros centros recreativos. A esto se suma la cancelación de las procesiones y ferias. De esos 2.600 empleos directos se han perdido casi en este momento desde el inicio de la pandemia. El hecho de que no vaya a haber Semana Santa, hay que estar claros de que el feriado de la Semana Santa sí va a existir. Lo que no vamos a tener son nuestras tradicionales procesiones, pero estamos trabajando para poder hacer algo de manera virtual y que no se pierda, nuevamente indico, la tradición de la Semana Santa acá en el país. Nosotros tenemos un importante evento el día miércoles a 27 a las 10 de la mañana. Vamos a tener el primer encuentro nacional de turismo, donde vamos a tener la presencia de Cámara de Turismo. Van a haber diferentes entidades de turismo del sector nacional a nivel país virtualmente, y conjuntamente vamos a decidir los planes a seguir y cuáles son las estrategias que como sector debemos empezar a empujar y a trabajar. El INGUAT señala que debe trabajarse conforme el tablero de alertas y conformarse una coalición turística que impulse el sector. Asimismo, el factor de ocupación hotelera a enero está por debajo del 54%. La operación de todos los sectores turísticos tan solo alcanza un 34%. Otro indicador preocupante es que del 44% de turistas que visitaba Guatemala era salvadoreño. Ahora, la cifra está casi en cero. Ahí lo tiene usted. Nuestra industria sin chimeneas, uno de los principales baluartes para el ingreso de divisas, pero también, Sandy, uno de los principales baluartes para la generación de empleos, está por los suelos. Totalmente, sabemos que el sector del turismo se ha visto seriamente afectado por la pandemia del COVID-19, que está tratando también de poder reactivarse, de poder recuperarse, pero que ha sido muy complicado. De hecho, las cifras no son tan alentadoras para nada con la recuperación, porque se indica que, bueno, llevaría ya varios años para poder recuperar, al menos en el punto donde estábamos, cuando sabíamos también que para el año pasado se esperaba un crecimiento en este sector. Lo cual obviamente no se obtuvo y este año es incierto. Vamos con datos porque eso es importante para dar el sustento que necesitamos. Los números, la estadística es muy vital. Sin duda, Sandy, tú lo has dicho, uno de los sectores más golpeados por la pandemia es el turismo. Las cifras, escuche usted esto, 102.000 empleos directos perdidos durante el año 2020 en el turismo. Son una muestra de lo devastador de la crisis sanitaria para este sector. El panorama para el año 2021 pues tampoco es que sea positivo. Ya vimos cómo en este inicio de año llegó con el repunte de casos de COVID-19 y con niveles muy altos también de violencia que apenas acabamos de hablar. Además, los niveles de ocupación están por los suelos. Encima de todo, los posibles atractivos para turistas, Sandy, extranjeros y nacionales en este momento son inexistentes. ¿Por qué? Porque este año se cancelaron las festividades, por ejemplo, en honor al Cristo Negro acá en Esquipulas este pasado 15 de enero, y no se van a realizar las tradicionales procesiones de quienes profesan la fe católica para Semana Santa, que también son otro gran atractivo turístico, quiero decir, hay que decirlo con claridad. Totalmente, Julio. Esta situación está afectando en gran medida y nos preguntamos qué pasa que el guatemalteco no está haciendo tanto turismo. ¿Será acaso que todavía hay temor también, que no se tiene confianza en las medidas, por ejemplo? Son varios factores, Sandy, y tú diste en uno de ellos. ¿Hay temor? Sí. Si hay temor, por ejemplo, de que se reactiven actividades como el colegio, la escuela, obviamente, ¿no? Con los pequeños. Pero fuera del temor, también hay una situación económica muy golpeada para el guatemalteco. A ver, dígame usted si no se vio afectado de una o de otra manera en su bolsillo y en muchas otras cosas con lo que pasó en el año 2020. No se puede comparar con otros años en virtud de que esos cierres provocados precisamente por la pandemia del COVID-19, pues dieron una recesión económica mundial, y en Guatemala fue muy dura, que todavía nos está afectando, de la cual no nos hemos recuperado y que es otro de los grandes factores importantes. Y por supuesto, Sandy, siempre están otros criterios. El hecho de hacer turismo significa que tengas el tiempo para hacerlo. Ahora el tiempo es para recuperar el dinero, recuperar
encontrar el trabajo, que tengas el dinero para hacerlo, esto es discutible en muchos casos y que por sobre todo que en los destinos turísticos haya seguridad, algo de lo cual se puede decir que la percepción es absolutamente carente de seguridad para nuestro país también. ¿Qué estrategias se pueden ir implementando, Julio, para poder de esta forma atraer la atención de los turistas locales y pues algunos extranjeros? Porque sabemos también que hay algunos que sí están viniendo a nuestro país siempre con las medidas de prevención, aunque no en la cantidad que se esperaba o que se estaba acostumbrado, pero se ha estado teniendo. Entonces, como guatemaltecos, al final somos el principal atractivo de nuestro propio país, te diría, porque nosotros podríamos apoyar. Y vamos entonces con esto. ¿Cómo podemos nosotros apoyar en la reactivación? Es decir, ¿cómo orientar esas estrategias para dar a conocer los diferentes sitios turísticos? Bueno, yo creo que aquí en primer lugar es una situación que hoy sí compete al Estado de Guatemala. Está el Instituto Guatemalteco de Turismo, que necesitamos verlo más activo en qué tipo de actividades. Lo que ya hemos dicho tantas veces aquí en A la Medida, junto con nuestro cuerpo diplomático acreditado en otros países, hacer, no sé, cenas de gala donde podamos presentar a empresarios turísticos de destinos que puedan ser interesantes para que vengan acá, países asiáticos, países como Canadá, países europeos, cualquier país, Australia, por ejemplo, que es un destino que no se anima a venir a estos lares, para que puedan conocer nuestra cultura, nuestro país, nuestras bellezas. Pero también tenemos que tener algo muy importante y en consideración, volver a traer el atractivo turístico que le puede representar a los salvadoreños venir. Pero te recuerdas que muchas veces también los ciudadanos salvadoreños eran afectados por los constantes robos en la ruta de la denominada carretera El Salvador, o los ciudadanos, por ejemplo, del sur de México que se vienen a nuestros parques de lo que se denomina Guatemágica como tal, pero que de alguna u otra forma también estaban sufriendo por el tema de la inseguridad. Entonces, son varios los factores que se deben de cubrir para atraer nuevamente a los turistas a Guatemala. Sabemos que nosotros como guatemaltecos nos convertimos al final en embajadores de nuestras bellezas. Pero también, Julio, a veces ni siquiera nosotros conocemos algunos lugares que son imperdibles, sinceramente, y que no conocemos nuestra cultura, no conocemos nuestros lugares turísticos, y entonces no podemos al final compartir esas buenas noticias. Tenemos miedo, nos interesamos en otras situaciones. He visto personas que no encuentran las horas para viajar, pero a otros países. Cuando también podemos hacer turismo local. Bravo, bien dicho. Eso es muy importante, reactivar ese sentimiento de hacer turismo local. Vamos, por favor, con otros datos que es importante que usted vea. Ahí los tiene en pantalla. Fíjense lo siguiente, por favor, Sandy. Nos sorprende que la prioridad de la mayoría de guatemaltecos hoy por hoy no sea viajar. El principal factor es la economía, aparte del riesgo del contagio y lo que ya hemos analizado en estos minutos. Podría llegar a ser necesario, Sandy, también un apoyo más grande del Estado a este sector. No sabemos si serán necesarias más restricciones que lleguen a afectar el turismo todavía más durante este 2021. Además, la continuidad de la pandemia, que aunque muchos reclamaban al principio cuando decías que el COVID-19 vino para quedarse, y está demostrando que esto vino realmente para quedarse en nuestro país, probablemente significará la pérdida de más empleos relacionados al turismo, tanto de forma directa como indirecta. Por eso aquí viene también la otra parte. Se necesita una política fuerte, estatal e institucional, y ahí está, hay un viceministerio encargado de la micro, mediana y pequeña empresa para dar el apoyo, el oxígeno económico que hoy más que nunca las empresas turísticas necesitan en nuestro país, porque de lo contrario van a cerrar mucho más. Ya lo hicieron más o menos el 14-15% el año pasado, puede pasar otra vez otro 14-15% este año. ¿Y qué van a hacer? ¿De qué van a trabajar? ¿De qué van a vivir? Va a haber más pobreza, va a haber más desempleo, va a haber más desesperación, consecuentemente va a haber más migración y más violencia. Totalmente. Julio, yo quisiera también hacer un llamado a todo el sector turístico, en el cual también puedan apoyarse entre las diversas industrias, porque creo que hace falta un poco más también de unión. Cierto. En esta pandemia vimos cómo los emprendedores se unieron y de verdad hicieron cosas grandes, y queremos ver también esa misma unión en el sector turístico, donde incluso no porque tú ofrezcas un servicio puedas impedirle a alguien que conozca otro lugar, por ejemplo, también se pueden convertir en voceros, en dar a conocer esta información y apoyarse, porque en este momento a algunos les está yendo bien y a otros no. Es correcto. Una conclusión dicotómica, si me la permites, en este caso, entonces,
para el guatemalteco, para nosotros, hagamos más turismo, animémonos cuando podamos, pero hagámoslo aquí en Guatemala. Y para los empresarios del sector turístico, entonces a tratar también como se merece al turista interno, al turista guatemalteco. Y pongamos ofertas también, yo creo que eso es necesario. También, Julio. Vamos a la pausa entonces, regresamos con otras noticias. Así es, no cambie por favor, recuerde que nosotros somos a la medida.